Hola, muy buenos días a todos. Yo soy la doctora Luisa Sosa Lazo. Actualmente soy la responsable nacional del Sistema de Vigilancia Epidemiológico de Mpox, viruela símica. Y el día de hoy estoy con ustedes para presentarles un poco acerca de este sistema y también hablarles del panorama de nuestro país, así como las definiciones operacionales. Me gustaría comenzar presentándoles esta línea del tiempo, para que resumamos un poco de todo lo que a nivel de nuestro país hemos hecho desde que se informó de los primeros casos de viruela símica en el mundo. Esto fue en mayo del año 2022, es cuando a mediados de mayo se notifican los primeros registros de casos confirmados de viruela símica en regiones donde esta enfermedad no era endémica. Para las últimas semanas de mayo, la Secretaría de Salud Federal reporta el primer caso de viruela símica importado y a la par se publican una serie de avisos epidemiológicos, de alertas a la población. Para el 23 de julio del mismo año, la OMS declara como una emergencia de salud pública de interés internacional el brote de viruela símica. Aquí es importante ver cuántos meses pasaron, en realidad muy poco, y para el 25 de agosto del mismo año 2022 habíamos publicado el Manual de Procedimientos Estandarizados para la Vigilancia Epidemiológica de Viruela Símica y se inició con la notificación a través de una plataforma informática del SINAVE en tiempo real. Para el 23 de marzo del año 2023 se integra un grupo de expertos clínicos, el cuales revisaron y dictaminaron todas las defunciones de casos confirmados de viruela símica. Y para el 11 de mayo del mismo año se declara por parte de la OMS que el brote de viruela símica ya no constituía una emergencia de salud pública de interés internacional. Por parte de la Secretaría de Salud Federal, continuamos, como se puede ver en esta línea del tiempo, las acciones en seguimiento a la vigilancia epidemiológica de viruela símica. Sin embargo, para el 1 de julio de este año 2024, la República Democrática del Congo identifica una nueva variante del clado 1 de viruela símica y un aumento de casos en dicho país. Para el 14 de agosto, la OMS declara nuevamente un brote de casos de viruela símica como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Si vemos la última imagen, a la par, el mismo día, la Secretaría de Salud Federal publicamos nuevamente un aviso epidemiológico sobre viruela símica. Quisiera definir para las personas que a lo mejor no tienen claro qué es una ESPI, como le llamamos nosotros, una emergencia de salud pública de importancia internacional. Es una declaración formal de la Organización Mundial de la Salud de un evento extraordinario y que determina que constituye un riesgo para la salud pública de otros estados a través de una propagación internacional de la enfermedad y que potencialmente requiere una respuesta internacional coordinada. Lo anterior requiere algunas acciones de los países como generar una respuesta coordinada para la prevención, la atención y el control de la enfermedad, reforzar la vigilancia epidemiológica y la promoción de la salud, activar o reactivar los planes de preparación de respuesta ante una nueva pandemia y, bueno, analizar, entre otras cosas, la vacunación en los grupos de alto riesgo. En cuanto a la vacunación, actualmente se están utilizando algunas vacunas que están recomendadas y aprobadas por la OMS para combatir el brote de viruela símica. La recomendación de la vacunación preventiva primaria, es decir, previo a la exposición, es para las personas con un alto riesgo de exposición. En nuestro país, temporalmente, la vacuna aún no está disponible, ya que para el registro de una nueva vacuna se requiere la evaluación de ciertos comités que valoren la posible conveniencia y el registro y la autorización de estas vacunas en nuestro país. Sin embargo, se podría considerar la utilización de la misma para algunos grupos que presentan factores de riesgo y mayor probabilidad de adquirir viruela símica. En cuanto al tratamiento, no existe una cura o un tratamiento específico. Muchas personas mejoran por sí solas. La gravedad de esta enfermedad depende del sistema inmunitario de cada persona.
y en algunos casos, con los cuidados de apoyo y control del dolor es suficiente. En algunos otros se han utilizado antivirales para tratar los casos graves, sin embargo, hasta el momento se desconoce el grado de efectividad de los mismos. Y bueno, muy breve, generalidades y las características de la viruela símica. Tenemos que es causada por un virus de ADN de doble cadena que pertenece al género Orthopoxvirus de la familia Poxviridae. Tiene un periodo de incubación de 5 a 21 días y existen dos clados, el clado centroafricano, que es el clado 1, y el clado de África Occidental, que es el clado 2, que hasta el momento es el único que ha circulado por nuestro país. La transmisión es al ser humano por contacto estrecho con una persona con lesiones, líquidos corporales, gotículas respiratorias o con material contaminado por el virus. El primer caso de mpox, como ya lo mencioné, en México se identificó el 27 de mayo y se confirmó el 28 de mayo en nuestro país. Y entrando de lleno al panorama nacional, aquí tenemos el acumulado del año 2022 a la fecha, donde podemos ver la distribución e incidencia por año de los casos confirmados de viruela símica en nuestro país. Para el año 2022 tuvimos una notificación de casos probables de 6.120 y pudimos confirmar 3.769 casos. El mismo año tuvimos 21 defunciones con una tasa de letalidad de 0.6%. Para el año 2023 tuvimos una notificación de 1.053 casos probables, de los cuales 312 fueron confirmados. Se presentaron 13 defunciones y tuvimos una tasa de letalidad de 4.1. Para el año 2024, hasta la semana epidemiológica número 34, llevamos 315 casos notificados como probables. Hemos confirmado 61 casos y hasta el momento no se han presentado defunciones. Esto hace un total de 7.488 casos notificados a nuestra plataforma SINAVE y 4.142 casos confirmados en nuestro país. Aquí podemos ver mejor la curva epidémica de los casos confirmados de viruela símica por semana epidemiológica. Podemos ver cómo el primer caso se confirmó a finales de mayo del año 2022 y podemos ver cómo el pico de este brote que tuvimos en el año 2022 se dio por ahí de la semana número 35. Podemos ver que al finalizar el año 2022 y al iniciar el año 2023, esta curva disminuyó considerablemente. Sin embargo, como podemos ver a lo largo del año 2023 y parte del año 2024, hemos tenido notificación de casos de viruela símica, hemos tenido confirmación de los mismos durante ambos años. Es decir, el sistema de vigilancia epidemiológica no se ha detenido a pesar de que la emergencia terminó en el año 2023. En la parte inferior podemos ver la clasificación de los casos, como tenemos los 7.488 casos que les había mencionado, de los cuales, además de los confirmados, hemos descartado 3.053 casos y tenemos, como ya lo había mencionado, 34 defunciones. Del lado derecho podemos ver el mecanismo de estudio de los casos confirmados de viruela símica, donde la mayoría de ellos se confirman por laboratorio, ya sea por lesiones cutáneas, es una forma de confirmar los casos y en este momento tenemos 4.102 casos confirmados, también con un exudado faríngeo y hasta el momento tenemos 37 casos confirmados y la otra manera de confirmar casos es por asociación epidemiológica. En este momento tenemos 3 casos confirmados de esta manera. En cuanto a los casos probables y confirmados por semana de inicio de exantema, aquí les presento exclusivamente el año 2023 y el 2024, con la finalidad de que podamos ver, quitando el brote del año 2022, que durante todo el año 2023 y lo que va del año 24, hemos seguido con la notificación de casos. Como podemos ver, el color gris y en el color rojo, durante todo el año 2023 tuvimos notificación y podemos ver en el 2024 y lo que nos llama a todos la atención cuando vemos esta curva
es este pico en color verde de los casos probables del año 2024 que está en absoluta relación con la emisión de esta alerta epidemiológica que hicimos el 14 de agosto y con la declaración de la OMS de que nuevamente estamos ante una emergencia de salud pública. Vemos el incremento de la notificación, lo cual es algo muy bueno. Sin embargo, podemos ver en color amarillo, beige, que los casos confirmados no se han incrementado en nuestro país. Seguimos con esta tendencia de casos notificados, confirmados, perdón, a lo largo de todo el 2024. En la parte inferior también tenemos la distribución de los casos notificados por unidad. Es decir, aquí les queremos mostrar que cualquier unidad que tenga acceso a la plataforma o bien que tenga casos probables de mpox puede notificar los mismos y se hace en todos los niveles. Aquí tenemos la distribución de los casos confirmados del 2022 al 2024, donde podemos ver del lado derecho la distribución por sexo, en donde el 97% de los casos se ha presentado en hombres y solamente el 3% de ellos en mujeres, siendo esto concordante con la información que nos han presentado desde la Organización Mundial de la Salud para la región de las Américas, donde el mayor porcentaje de casos también se han presentado en hombres. En cuanto a la orientación sexual, tenemos en la parte superior de los casos confirmados y en la parte inferior de los casos probables. Lo que más nos llama la atención de estas gráficas es que los casos confirmados han sido en su mayoría, es decir, el 47% en una orientación sexual gay, seguido por un 30% en hombres que tienen sexo con hombres. Sin embargo, si vemos la parte de abajo, el porcentaje que más se ha estudiado son personas cuya orientación sexual es heterosexual. Esto solo nos muestra que el estudio de los casos probables, la notificación de los mismos, no está distribuido exclusivamente en un sector de la población, es decir, cualquier persona que cumpla con una definición operacional sin importar su orientación sexual puede ser estudiada para el sistema de vigilancia de viruela símica. Aquí tenemos la distribución de los casos por grupos de edad. Lo mismo del año 2022 al 2024. Podemos ver que todos los grupos de edad están incluidos en nuestro país. Somos uno de los pocos países que ha estudiado en menores, casos en menores de 5 años y en mayores de 65. Y podemos ver aquí como nuevamente estas gráficas coinciden con lo presentado a nivel regional de las Américas, donde los grupos con mayor afectación es entre 30 a 39 años, teniendo una tasa de 1,07 del grupo del 30 a 34 años y una tasa de 0,86 de 35 a 39 años. Aquí tenemos la distribución de los casos confirmados en 2024. Podemos ver del lado izquierdo un mapa donde se ven coloreados los estados con un mayor número de casos, con una mayor incidencia de casos. Y del lado derecho podemos ver el cuadro donde mostramos el número de casos notificados como probables por entidad federativa, el número de casos confirmados y la tasa de incidencia. Están marcados en color negro los estados que más casos han confirmado, siendo el primer lugar la Ciudad de México, seguido por Quintana Roo, con 36 y 8 casos respectivamente. Sin embargo, podemos ver en la parte donde dice casos probables, podemos ver que todas las entidades federativas están con una vigilancia epidemiológica activa y a la fecha, la semana 34, el 100% de las entidades han notificado casos probables, es decir, están estudiando los casos que cumplen con una definición operacional y que pudieran ser o no viruela símica. En cuanto a la distribución por sexo exclusivamente de los casos confirmados en el año 2024, vemos que es muy parecida a lo que hemos estado presentando en el acumulado desde el año 22 a la fecha, donde el 95% de los casos son en hombres y el 5% en mujeres.
En la parte inferior podemos ver de los 315 casos que hemos notificado como probables, se han estudiado 259, hemos confirmado 61 casos, hemos descartado 189 y tenemos un porcentaje de positividad del 24.4%. Del lado derecho podemos ver estas gráficas muy parecidas a las que les presenté hace un momento, solo que aquí son exclusivamente de los casos del año 2024 y vemos cómo es muy parecido a lo que les acabo de mostrar. En la parte de arriba vemos todos los casos probables que se han estudiado en el año 2024 y vemos que sin importar la orientación sexual se han estudiado todos los casos, siendo el mayor heterosexuales. Sin embargo, en la parte inferior tenemos que los casos que se han confirmado han sido en su mayoría de una orientación sexual gay con un 51%, seguido con hombres que tienen sexo con hombres con un 37%. Y aquí tenemos la distribución por sexo de las defunciones cuya causa básica fue EMPOS. Estas defunciones fueron sometidas a este comité que les comentaba que se creó en el año 2023 y se dictaminaron como defunciones cuya causa básica sí fue el EMPOS. De estas, el 97% fueron en hombres y el 3% fueron en mujeres. Tuvimos 21 defunciones en el año 2022 y 13 defunciones en el año 2023. En el año 2024, a la fecha, no hemos tenido ninguna defunción asociada a EMPOS. Podemos ver del lado derecho las defunciones por entidad federativa, siendo la Ciudad de México quien más defunciones ha reportado, 11 para el año 2022 y 2 para el año 2023, seguidas de Quintana Roo, que tuvo 2 defunciones en el año 2022 y 3 defunciones para el año 2023, y Yucatán con 4 defunciones para el año 2023. Si nos damos cuenta, son las mismas entidades que a la fecha en el año 2024 siguen reportando más casos. Y bueno, para abordar un poco acerca de las definiciones operacionales, les presento aquí la definición de caso probable de mpox viruela símica, y esta es una persona de cualquier edad y sexo que presente una o múltiples lesiones cutáneas, pueden ser máculas, pápulas, vesículas, pústulas y o costras, o de mucosas, y que no cuente con un diagnóstico clínico que explique el cuadro actual más algún signo o síntoma como los que describimos aquí debajo de la definición operacional, que pueden ser fiebre, mialgia, cefalea, linfadenopatías, astenia, artralgias, lumbalgia. Sin embargo, en personas con algún tipo de inmunocompromiso, solamente con que esté presente una o múltiples lesiones cutáneas o de mucosas, sin la presencia de algún otro signo o síntoma, se considera un caso probable. Y el resto de nuestras definiciones operacionales tenemos el caso confirmado por laboratorio. Este es cualquier caso probable con un resultado de muestra positivo a virus de viruela símica procesado por el INDRE o los laboratorios capacitados para el diagnóstico. Tenemos un caso confirmado por asociación clínica epidemiológica. Este es cualquier caso probable que no cuente con una muestra o bien tiene un resultado no concluyente, no adecuado por parte del laboratorio, que no fue posible tomar una segunda muestra. Sin embargo, se documenta la asociación epidemiológica en los 21 días previos al inicio de los síntomas con un caso que sí esté confirmado por laboratorio. Si tenemos una prueba confirmatoria por laboratorio en este otro caso, entonces podemos hacer una confirmación del caso por asociación clínica epidemiológica. Y el caso descartado es todo caso probable que cuente con un resultado negativo al virus de viruela símica procesado por el INDRE o algún laboratorio verificado. Tenemos también esta definición de contacto, que si bien no es una definición operacional, forma parte de las definiciones que vienen en nuestro manual de procedimientos de vigilancia de viruela símica. Y la definición de contacto es toda persona que ha tenido una o más exposiciones con un caso confirmado en los 21 días, en los últimos 21 días. Y estas exposiciones pueden ser contacto físico directo, piel con piel, incluido el contacto sexual, inhalación de gotas respiratorias de personas infectadas, contacto con material de lesiones cutáneas o de mucosas,
contacto con fomites o materiales contaminados como ropa de cama y utensilios de uso personal sin el equipo de protección personal adecuado. De tal manera que tenemos dos mecanismos de confirmación de un caso probable. El primero es tomándole una muestra y teniendo un resultado de laboratorio, ya sea por el INDRE o por alguno de los laboratorios verificados por el mismo. Y la otra posibilidad es un caso que no pudimos tomar una muestra o que no tenemos un resultado concluyente, sin embargo, tiene una asociación epidemiológica los 21 días previos con un caso que sí es confirmado por laboratorio, entonces podemos confirmar este caso por asociación epidemiológica. Aquí en esta diapositiva les muestro un poco de la plataforma que tenemos de viruela símica. Es una de las plataformas más nuevas en la Dirección General de Epidemiología y se creó con la finalidad de tener información en tiempo real. Sabemos que esta plataforma actualmente brinda información no solo a nivel federal, sino también a nivel estatal. Todo aquel que tenga una clave de acceso puede tener información probablemente solo de su región. Sin embargo, como podemos ver en el cuadro con verde, cada nivel de acceso es diferente. En algunos usuarios pueden solamente registrar casos y en otros niveles, como jurisdiccionales o estatales, pueden rectificar la información, consultar la información. El nivel estatal, que es con quien trabajamos de manera más estrecha, es el encargado de solicitar los usuarios para las unidades para que puedan capturar casos y también capacitar al personal para que sepa utilizar la plataforma y capturar los casos. Como les comentaba, el mismo 14 de agosto del 2024, a la par que se publicó esta declaración de emergencia de salud pública de interés internacional por parte de la OMS, por parte de la Secretaría de Salud del nivel federal, publicamos el aviso epidemiológico de viruela símica. También se hizo el aviso preventivo de viaje y diferentes comunicados de prensa y capacitaciones en relación a viruela símica y seguimos pendientes y alertas en la reactivación de los diferentes planes de respuesta que tenemos desde la federación. Y bueno, como parte de esta planeación para la reactivación de los planes de respuesta y estar en alerta ante la llegada de casos de viruela símica del clado 1, tenemos entre las propuestas una actualización a nuestro manual de vigilancia epidemiológica, donde algunas de ellas, aquí no están todas, pero es actualizar el nombre y hacerlo eh, eh, igual que como se maneja a nivel de la Organización Mundial de la Salud. También actualizar probablemente nuestras definiciones operacionales, haciéndolas un poco más sensibles, actualizar la posibilidad de dictaminar los casos de viruela símica en aquellos donde no se pueda tener una muestra y donde no se pueda confirmar por asociación epidemiológica. Agregar también el antecedente vacunal, recordar que aunque en nuestro país no se cuenta con la vacuna de viruela símica, sí te podemos tener algún caso que haya tenido el antecedente vacunal en otros países. Entonces es parte de lo que queremos hacer como mejoras a este manual de vigilancia epidemiológica. Y por último, siempre hablamos de áreas de oportunidad y al interior de la Dirección General de Epidemiología también las tenemos. Identificar estrategias para mejorar el sistema de vigilancia es clave para que estemos siempre a la vanguardia y atentos a lo que está pasando en otros lados del mundo. Y para esto pedimos y trabajamos en dar seguimiento y cumplimiento de los casos hasta su clasificación final. No solo es notificarlo, sino dar este seguimiento promoviendo la atención individualizada, evitando la discriminación y la estigmatización de los casos. Lograr la eliminación de las cadenas de transmisión. Sabemos que por algunas características de la enfermedad esto es muy complicado, sin embargo,
es relevante tratar de disminuir la transmisión de persona a persona. Es necesario también implementar estrategias que permitan capacitar y supervisar periódicamente a al personal responsable de la vigilancia epidemiológica de viruela símica y por último, estar siempre actualizados con lo que la Organización Mundial de la Salud nos informa, nos publica constantemente y tener esta actualización constante de nuestros manuales y lineamientos de laboratorio y procedimientos. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por la invitación. Les dejo mi correo por si existiera alguna duda. Muchas gracias.